Vamos a esperar un momento para que se nos vayan sumando más personas y damos comienzo a nuestra charla del día de hoy. Buenas tardes a las personas que se nos están uniendo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de conocimiento y aprendizaje. Hoy nos acompaña Darío González, él es el gerente comercial para América Latina de Environment System y nos va a hablar sobre el uso de la tecnología satelital para entender la región y mejorar la toma de decisiones mediante el monitoreo remoto. Darío, muchas gracias por el espacio que nos das, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, pues muy interesante lo que se está haciendo y esta transferencia de conocimiento. Y bueno, digamos que te les voy a contar un poco sobre qué se puede hacer realmente con la tecnología satelital para que entendamos un poco los alcances, qué, cómo se relaciona, digamos que a gran escala lo que podemos hacer a nivel región, pero también cómo la podemos usar en cada uno de nuestros cultivos o nuestras fincas en ganadería. Realmente hay muchísimos usos y el potencial es gigante, es decir, tenemos ya cámaras en el cielo tomando fotos todo el tiempo y pues es una oportunidad excelente para aprovecharlo, en especial en nuestro país donde tenemos unos terrenos tan quebrados, ¿no? Y a veces en algunos casos es tan difícil llegar a ciertos lugares, pero pues ya podemos realmente monitorear de manera remota, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco del uso de la tecnología satelital, entonces para entender la región y para tomar estas decisiones mediante el monitoreo remoto. Y pues bueno, primero les voy a contar un poco de Environment Systems, nuestra empresa. Es una empresa que se ha especializado en el análisis de imágenes satelitales para entregar información medioambiental y para la agricultura y optimizar estos recursos para alimentar la población. Ya tenemos más de 17 años trabajando alrededor del mundo, más de 5 años trabajando en Latinoamérica y pues trabajamos tanto con empresas privadas como con ONGs alrededor del mundo. Y pues nos especializamos en procesar estas imágenes. No solo se trata de descargar una imagen y entregarla, sino realmente procesarla para adquirir todos los insights que se puedan. Entonces, bueno, digamos que empecemos por algunos conceptos claves y si quieren ir mandando preguntas, pues me pueden ir diciendo, es decir, si hay algo que en lo que queramos profundizar, no hay ningún problema. Si no llegamos al final de la presentación, podemos ir parando en donde a ustedes les parezca interesante profundizar. Pero bueno, primero tenemos varios conceptos claves digamos que para ir nivelando el terreno. Primero, en los satélites nosotros vamos a encontrar dos tipos de satélites que estamos usando ahora para el monitoreo y son los satélites ópticos que nos pues, generan imágenes ópticas, que es más o menos lo que nosotros esperaríamos de una cámara. ¿Sí? Obviamente tienen muchos más espectros de color que nos permiten procesar mucho más estas imágenes. Y tenemos los satélites de radar, que ya digamos que explicar que ese radar es más como una pulsación que manda el satélite y el rebote de esa pulsación es lo que se lee. Para simplificarlo, si el óptico es lo que yo veo con mis ojos, el radar podría ser algo más parecido a lo que yo siento con mis manos. Es decir, yo estoy tocando el teclado y yo siento la textura, yo siento el relieve de las teclas y así entiendo qué es lo que hay ahí. Entonces, digamos que son dos tipos de imágenes bastante diferentes con ventajas y limitaciones cada una.
¿sí? Entonces, por ejemplo, las ópticas, si hay nubes, no me van a permitir ver qué hay abajo de esa nube. Pero los satélites ópticos pasan muchas más veces alrededor de la Tierra. Vamos a tener muchas más imágenes. Los satélites de radar pasan menos veces, pero estos ven lo que hay, estos no son afectados por el clima. Entonces vamos a ver lo que hay debajo de las nubes, lo que me va a permitir tener una lectura cada 12 días de lo que está sucediendo. Entonces me va a permitir, digamos que van a ser más confiables de cierto modo. ¿Sí? Eh, y otros de los dos conceptos con los que tenemos que entender es, bueno, ¿qué son los índices? Realmente los índices es un procesamiento que se le hace a las imágenes ópticas que nos permiten ver distintas cosas. Entonces, por ejemplo, hay índices que me permiten ver el vigor de la cobertura vegetal, hay índices que me permiten ver, por ejemplo, la infraestructura, entonces ver edificios, ver caminos. ¿Eh? Y el otro concepto sería el machine learning, que es cuando cogemos una gran cantidad de datos, se los damos a un computador, una máquina, y este aprende de esos datos. ¿Sí? Eh, y bueno, y ya también para profundizar, por ejemplo, en lo que son las imágenes ópticas, también es importante entender, ahorita generalmente nosotros usamos unas imágenes públicas, que son las de los satélites Sentinel, que son de la Unión Europea, que me dan una resolución de imagen de 10 metros por píxel. Eso significa que cada píxel en la imagen representa 10 metros en la Tierra, ¿sí? Pero también podemos adquirir imágenes de mucha más resolución. Entonces, por ejemplo, si se compran, si ya queremos comprar las imágenes, podemos comprar, por ejemplo, las imágenes de Planet, que van a ser imágenes que me van a permitir una resolución de 3 metros por píxel, o hay incluso muchísima más alta resolución que me permite 50 centímetros por píxel. Pero obviamente cada vez que vamos aumentando esa resolución, pues son más costosas las imágenes y seguimos teniendo el riesgo de nubes. Y digamos que eso es una inversión mucha más grande porque yo no estoy comprando una imagen cada año, sino yo realmente estoy comprando imágenes cada vez que pasa el satélite. Entonces, estos costos pueden subir muchísimo. ¿Sí? Eh, y pues digamos que ya entonces en todo este ejercicio que hacemos con el uso de las imágenes, tenemos distintos niveles de complejidad a los que podemos llegar. Entonces, primero, digamos que descargar una imagen de un servidor, por ejemplo, en los servidores de los satélites Sentinel puede ser algo muy sencillo, pero digamos que el siguiente nivel es poder procesar esas imágenes, que pues ya ahí necesitamos un conocimiento en un software específico que nos permita procesar esas imágenes. Si queremos utilizar imágenes de radar, pues obviamente estas necesitan un conocimiento muchísimo mayor para poder entender qué es lo que hay en esa imagen. Es decir, las imágenes de radar es muy complejo, digamos que entender lo que está sucediendo ahí con los ojos. A esto le podemos ir sumando entonces el machine learning, que es cuando ya cogemos grandes cantidades de imágenes y y entrenamos una máquina, una computadora para que sepa lo que hay ahí y con esto podemos entrenarlos para identificar cultivos, para identificar riesgos. Sí, hay muchas cosas en las que podemos entrenar las máquinas, pero pues requieren gran cantidad de imágenes y un conocimiento muy especializado. Y al final con todo esto podemos generar tableros de datos que nos permitan entender lo que está sucediendo supremamente rápido. Pero ya digamos que este es el nivel más, tal vez más complejo al que podemos llegar. Todo se puede hacer, pero pues va subiendo, obviamente va subiendo la complejidad, va subiendo los costos, necesitamos personal mucho más especializado. Y pues digamos que para entender esta imagen, digamos que aquí estamos viendo cultivos de banano con imágenes ópticas y la otra imagen que vemos cuando ahorita que intercambie, esto es lo que logramos leer con una imagen de radar cuando le enseñamos a una máquina a encontrar qué es el banano, es decir, cómo se ve el cultivo de banano, ya aquí es como él la está viendo y me la está diferenciando ya completamente de su entorno. Entonces, son avances supremamente interesantes de lo que se puede llegar a hacer. Entonces, voy a tratar de explicarles un poco cuál es la metodología para utilizar estas imágenes a gran escala, ¿sí? Porque esto lo podemos usar para monitorear grandes extensiones, es decir, extensiones gigantes
no estoy hablando de kilómetros cuadrados, sino estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados, estamos hablando de países enteros. Y realmente lo que nosotros hemos empezado a hacer, lo que nosotros pues, estamos haciendo y ya se han hecho varios ejemplos muy exitosos, es monitorear distintos cultivos. ¿Sí? Entonces, el proceso para monitorear estos cultivos es primero detectar cuáles son los lugares que están teniendo una producción agrícola. Entonces, esto lo hacemos sobreponiendo imágenes para entender qué es lo que está pasando en el terreno, es decir, cuáles son los lotes, y empezamos a generar, digamos que ese catastro de los lotes que hay en producción. Después, sobre ese trabajo, se empiezan a identificar los cultivos. Entonces, pues, si quiero identificar qué es la soya, empezamos a identificar, listo, esto es soya, esto es soya, esto es soya, empezamos a generar ese conocimiento y atado a esto empezamos también a agregar la información del estado de estos cultivos, este cultivo cuándo fue sembrado y cuándo va a ser cosechado, y esto me va a permitir muchísimas cosas a futuro. Entonces, bueno, digamos que el trabajo de campo, por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto en Alto Paraná, en Paraguay, para entrenar un algoritmo para encontrar soja. ¿Sí? Entonces, realmente esto empieza con una visita en campo. Se visitaron alrededor de 1000 lotes, donde se va marcando esto es soja, esto es soja, esto es soja. Se marcaron las etapas de crecimiento y se estimó la fecha de siembra, y con esto se entrenó un algoritmo que al final del proceso pues nos genera algo así. Entonces esto ya es un mapa donde podemos diferenciar lo que son los pastos, lo que podemos diferenciar qué son bosques, qué son las partes urbanas, ¿sí? Qué es humedales, y al final nos queda qué son las zonas agrícolas. Todo esto ya lo está haciendo una máquina que descarga las imágenes del satélite, las procesa y nos empieza a arrojar este resultado. Esto es algo que es imposible hacer de otra manera. Esto no podemos llegar a estas escalas con drones, no podemos hacer esto a pie. Digamos que ya estamos en una escala a nivel regional y país que se sale de las manos, digamos que de esos mecanismos de pronto más análogos. Y de cada uno de esos lotes que se encontró, se empieza a generar un histórico de biomasa del cultivo que nos va a ir diciendo en qué estado está ese lote específico a lo largo de la temporada de crecimiento. Entonces sabemos, listo, en qué fecha la biomasa me indica que está recién sembrado, en qué fecha está en crecimiento, y en qué fecha empezamos a cortar esa biomasa, y esa información está para cada uno de los lotes que se identifica. Entonces, tomando como el ejemplo del trabajo que se hizo en Paraguay, se identificaron 700.000, más de 700.000 hectáreas de soja, y estas 700.000, para encontrar para sumar esas 700.000 hectáreas, se identificaron 19.000 lotes. O sea, 19.000 lotes individuales con la información de cuándo fue sembrado, cuál es su curva de crecimiento y cuándo se cosecha. Entonces es muchísima información, como pueden ver, lo que se logra recolectar y lo que se logra procesar. Y con esta información, pues se nos abren muchísimas puertas. Entonces, primero, pues entonces ya podemos empezar a estimar cuáles van a ser las fechas de siembra y de cultivo de cada uno de los distritos, de cada una de las veredas. Vamos a poder ver y crear históricos de, de áreas sembradas, de áreas cosechadas. Estos tableros, podríamos generar tableros de datos, por ejemplo, para ver el cambio cada 15 días. O sea, que cada vez que pase el satélite, cada 15 días, nos actualice toda esta información. ¿Sí? Herramientas poderosísimas para los gremios, poderosísimas para bancos, aseguradoras, para el mismo gobierno. Además, podríamos ir enriqueciendo la información de cada uno de los lotes, comparar esta información con, por ejemplo, la red de logística, porque podríamos saber exactamente cuáles son los municipios o las veredas que están sacando su producción cada semana. ¿Sí?
Y también entender el global de lo que estamos produciendo sin descuidar a los pequeños, porque digamos que acá leemos todo, pero generalmente en la práctica solo podemos monitorear una cierta cantidad de cultivos, digamos que con los métodos tradicionales. Entonces esto nos permite seguir monitoreando algunos cultivos con los métodos tradicionales sin perder la comprensión de toda la industria. Y bueno, ¿qué diferencia esto de cualquier otra tecnología o de cualquier otro método que estemos usando? Pues primero que cada lote queda con su monitoreo de siembra y cosecha, como esto ya se los había contado. Lo segundo es que cada 48 horas después de que son recolectadas las imágenes, los datos quedan disponibles. Acá ya rompemos un poco ese proceso donde pasaban meses, tal vez años, sin saber qué había pasado. Acá, 48 horas después de que están las imágenes, procesamos y tenemos la información disponible. ¿Sí? Entonces, es un acceso muy rápido a información de calidad. Eh, También empezamos a crear, perdón, lecturas históricas de la biomasa. Entonces, como les decía, de estos 19.000 lotes, vamos a tener información individual de cada uno y entonces vamos a poder entender qué está sucediendo en cada uno. Por ejemplo, piensen en lo que podría significar esto, por ejemplo, para el tema de los préstamos, el tema de los seguros. Eh, se podría tener esto muy claro. Todo este proceso es imposible hacerlo en un computador. Todo esto es tecnología que ha sido desarrollada en la nube y que tiene que que tiene que ser procesada en la nube. Entonces, pues también nos quitamos ese peso de que tenemos que tener unas máquinas supremamente poderosas para poder hacer este trabajo. Y para que se hagan una idea, cada temporada, es decir, una temporada de septiembre a marzo, son 2.5 terabytes, ¿sí?, de información. Es decir, el computador que estoy usando en este momento no tiene eso, el computador más grande que tengo en la casa no tiene eso. Entonces, imagínense lo complejo que puede ser esto si no tuviéramos estas tecnologías. Y solo para que se tengan una referencia, para el resultado de estas 700.000 hectáreas que se encontraron en el ejemplo de Paraguay, tuvimos que procesar la información de 20.000 kilómetros cuadrados cada 12 días. ¿Sí? Entonces es impresionante la cantidad de información que se genera y la habilidad que nos permite la tecnología para procesarla rápidamente. Y bueno, digamos que ese es el nivel como más grande al que podemos trabajar, pero todo eso que hicimos ahí lo podemos bajar al nivel de cada una de las propiedades, de cada una de las fincas. ¿Sí? Entonces ahora voy a entrar a explicarles un poco más cómo usamos estas imágenes de las que estábamos hablando, las ópticas y las imágenes de radar, para, digamos que ya los casos de mi finca, ¿sí? Mi finca o mi empresa, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo a un lado la imagen de NDVI, que lo que me va a mostrar, lo que me va a permitir ver es la cobertura vegetal y el vigor. ¿Cómo me muestra esto? Si esto me lo muestra en una gama de colores desde el rojo hasta el verde oscuro. Si está rojo es porque no hay plantas ahí, o sea, puede ser tierra destapada o puede ser una casa, ¿sí? Puede ser los caminos de la finca. Y si lo tengo en verde oscuro, significa que hay cobertura vegetal y que esa cobertura vegetal es vigorosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo estamos viendo una ganadería, es decir, acá esto es una finca usada para ganadería, y aquí podemos ver entonces lotes donde el pasto, digamos que tiene menos vigor, lotes donde el pasto está más fuerte, puede ser porque les falta agua, falta de irrigación o acabó de pasar el ganado, bueno, ya ustedes en terreno pueden empezar a identificar muy bien qué es lo que está sucediendo en sus fincas. Pero pueden empezar a tomar estas decisiones desde sus casas antes de desplazarse a los terrenos. Y pueden, si acá estamos, estos mapas que estamos viendo acá son mapas de más o menos 250 hectáreas, es lo que se está monitoreando en cada uno de estos mapas. Entonces, pues podemos primero ver el mapa y después
enviar a los trabajadores o hacer el trabajo de campo, no empezar a recorrer y recorrer y recorrer sin saber realmente qué estamos buscando, mientras que acá perfectamente vemos que hay un lote que está con bajo vigor que se llama lágrima solar, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el caso del NDVI. Con el satélite de radar creamos una lectura muy diferente. Aquí estamos generando un dato para entender cuánta biomasa hay en cada uno de los lotes de esa finca. Y eso lo medimos en una medida que se llama kilogramos de masa seca por hectárea. ¿Sí? Entonces aquí realmente esto es una representación de la cantidad de pasto que hay ahí. Entonces, entre más oscuro es porque tenemos más pasto en esos lotes. Entonces, primero con el ejemplo del NDVI, de cómo podemos usarlo. Este es un ejemplo muy claro en el que vemos un lote que en su estado, digamos que saludable, de este lado, y vemos un lote después de que sucedió una afectación por vientos, como el viento tumbó las plantas. Este caso específico fue usado para cobrar un seguro, el seguro que había sobre esta finca después de unas ventiscas que hubo. ¿Sí? Entonces, se vuelve muy claro, se vuelve muy fácil entender el tamaño de los daños, se vuelve fácil identificar dónde están perdiendo productividad mis plantas. ¿Sí? Hemos visto casos, por ejemplo, que se ven círculos en los cultivos y cuando se investiga resulta que hay un problema de drenaje y hay un charco gigante que pues obviamente mucha agua también me afecta a mis plantas y posiblemente simplemente sea mejorar los canales dentro del cultivo, pero en cientos de hectáreas pues es muy difícil encontrar estas afectaciones. ¿Sí? Y ya viendo la lectura, por ejemplo, lo que vemos con un satélite de radar donde estamos leyendo la biomasa, aquí lo que estamos viendo es, bueno, acá lo tengo numerado, es decir, entonces lo primero que vemos es donde está el 1, donde él me va a decir, listo, mire, su finca aumentó o disminuyó la cantidad de pasto. En este caso estamos en una finca ganadera. Entonces podemos ver si en promedio los lotes aumentaron o si en total la finca aumentó la cantidad de pasto que tiene o disminuyó. Después yo me voy al mapa en el segundo paso, entonces yo ya puedo ver específicamente cuáles son los lotes que tienen el pasto y dónde estoy viendo digamos que hay menor volumen. Y ya en el paso 3, yo ya puedo ver el nombre de cada lote, puedo ver la lectura anterior, o sea, 15 días antes lo veo en esta primera columna. Aquí veo la lectura presente y al final vemos el cambio que hubo entre esas dos fechas, lo que me va a permitir saber si el lote está, digamos que el cultivo está en crecimiento, si el pasto en este caso está en crecimiento, o si ya está disminuyendo posiblemente porque, digamos que en este caso el ganado está ahí. Bueno, digamos que realmente esto ya es una tecnología que tenemos que siempre tener en cuenta. Podemos estar viendo los cambios que suceden en mi finca o a nivel país. Si en mi finca puedo estar recibiendo imágenes semana tras semana o quincenalmente que me van a permitir ver estos cambios sin tener que estar recorriendo y recorriendo de pronto en extensiones muy grandes y que me va a permitir enfocar mi esfuerzo realmente donde se necesita. ¿Sí? Y los satélites siempre están tomando sus fotos, siempre están en el espacio, siempre están cumpliendo sus ciclos, entonces son bastante confiables. Esto se vuelve un excelente punto de partida para esa evidencia y para hacer nuestro monitoreo y como les decía, para enfocarnos. Y digamos que ya hablando un poco de lo que hacemos directamente en Environment Systems, es entregar toda esta evidencia, esta evidencia, este monitoreo a nivel nacional o al nivel de sus cultivos o de sus fincas. Lo que hacemos nosotros es entregárselos procesados y listo para el uso. Ustedes no se tienen que
complicar con el procesamiento, no se tienen que complicar con entender qué es un software para procesar imágenes satelitales, qué son imágenes de radar, qué son imágenes ópticas. Digamos que eso solo lo van a saber ustedes como por cultura general, pero ya todos los resultados les llegan totalmente procesados y estas son las, digamos que las grandes ventajas que ya se tienen. Ya no tienen entonces ustedes que ser unos expertos, ya no tienen que aprender a volar un dron, ya no tienen que aprender a usar estas herramientas, no tienen que tener sus computadores gigantescos porque ya todos estos procesamientos los hacemos en la nube. Entonces, realmente se vuelve una herramienta supremamente accesible para todos los niveles, digamos que de la producción. Y pues con esto, digamos que cerramos y dejo abierto si quieren hacer preguntas o si quieren que profundicemos en algún tema. Muchas gracias, Darío. Bueno, las personas que tengan preguntas nos las pueden escribir en este momento por el chat. Demos unos momentos de a ver quién nos escribe, quién nos pregunta. Las personas que apenas están llegando también recuerden que pueden ver la charla desde nuestra cuenta de Facebook y pueden también dejarnos los comentarios que nosotros nos encargamos de pasarle la información a Darío para que él nos retroalimente. Bueno, Darío, bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Por el momento no tenemos preguntas, pero como lo dije anteriormente, en el momento en que las tengamos te vamos a hacer llegar la información para que tú nos Listo, retroalimentes no, por nuestro. perfecto. Mucho gusto y quedo a disposición de ustedes si quieren saber un poco más sobre estas tecnologías. ¿No? Claro que sí, muchas gracias de nuevo. Que estés muy bien. Bueno, Y muchas chao. gracias a las personas que nos acompañaron en este espacio también.